Bueno, buenos días a todos. Vamos a ir con la segunda parte de lo que significa la arquitectura griega como resultante de todo lo que hemos visto en la parte urbana, que es otro video. Luego empezamos con la arquitectura y vimos características generales. Ahora vamos a ir directamente a lo que significa no solamente la arquitectura, ni básicamente la arquitectura, sino fundamentalmente el análisis del Partenón. ¿Mm? Así que como tipología había que elegir alguna y por supuesto es paradigmática el Partenón para poder analizar en las cuatro componentes a este hecho arquitectónico. Extraordinario, por supuesto. ¿Por qué es extraordinario el Partenón? Lo vamos a ir descubriendo juntos. Tiene que ver con esto que ustedes están viendo aquí, una de las obras clásicas por excelencia, en virtud de todo un planteo que ya vimos hizo en su momento Pericles, al recuperar un montón de situaciones que estaban comprometidas con el Temenos o la parte alta de la ciudad que es la Acrópolis, y él erige este templo que es un hito a nivel mundial. ¿eh? Eh, es una arquitectura muy representativa. Pero como siempre hemos dicho, el objeto arquitectónico, el hecho arquitectónico no está solo, no está aislado, sino que recuerden que siempre, aun cuando esta manchita sea lo que nosotros vamos a analizar, está en una situación que la compromete con otras situaciones generales hasta llegar al tema ciudad, contexto y todo lo demás. Entonces es importante siempre tener en cuenta, obviamente, el contexto, la ubicación, espacio temporal, etcétera, etcétera, que ustedes han visto en los videos que lo vean antes de poder comenzar con este. Lo cierto es que en esa manchita amarilla que nosotros tenemos ahí, está ubicado el Partenón, nuestro querido amigo, que vamos a empezar a analizar. Está en ese contexto que yo les decía, junto a otros edificios que ya vimos, y que les decía, ojo, que este es el Teatro de Dionisios, eh, que es griego, este es el Odeón, que es posterior y es romano, tiene otras características, pero todo esto hace al Temenos como conjunto de edificios religiosos, ¿no es cierto? O sea, el Temenos es eso, recinto sagrado. Y acá estamos con él para poder analizarlo. Sabemos dónde está ubicado, situado, y empiezan a aparecer estas primeras imágenes que nos empiezan a delinear un poco cuál es su importancia. Realizado en la etapa clásica, nosotros dijimos siglo V antes de Cristo, o siglo de oro, o siglo de Pericles, cualquiera de esos, con esos nombres lo van a encontrar. Es un edificio monumental que marca toda una eh, campaña política del arconte y estratega más famoso, que fue Pericles, como les dije recién, que acompañados con otros personajes de la época, que justo se dan todos en la misma situación, filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles. Aristóteles un poquito posterior, profesor de Alejandro Magno, con eso les digo todo. Y fíjense, me gusta traer este tipo de cosas, la escala que tiene esto. Ahí puse los Beatles que estoy escuchando, dicho sea de paso, usted no lo escucha, pero yo sí. Estoy acá arriba en mi estudio con mucho frío porque me están poniendo el gas, cosa que a nadie le interesa, pero por eso tengo sombrero, saco y todo lo demás. Los Beatles. Esta sería la escala en virtud de que justo están colocados en estas partes que se llaman metopas y que ya vamos a explicar de qué se trata, pero para que tengamos un concepto de lo que significa monumentalmente este edificio. Nosotros analizamos, como ya saben, la arquitectura desde cuatro componentes fundamentales. Y decimos, y por eso esta imagen, que la arquitectura, ya se la mostré recién, la arquitectura es en realidad lo de arriba, ¿no? Es un todo con un montón de partes donde es muy difícil tratar de discriminar para que podamos analizarla y de esa forma
llegar a cada una de esas componentes. Pero nosotros tratamos de hacer esto, en donde cada uno de los colores es, en todo caso, cada una de esas componentes. ¿Y cuáles son esas componentes? Pues, función, forma o lenguaje, tecnología y espacio. Esto también lo vieron, lo expliqué a grandes rasgos en lo que significa casualmente la pieza gráfica que es útil para, en este caso, analizar función, en este caso para ver el lenguaje, la tecnología, que están muy, muy emparentadas, en el caso de los griegos, no así, ya van a ver en los romanos. ¿Qué quiero decir? Que el lenguaje como expresión de la arquitectura nos dice sin tapar su tecnología, ¿no? Entonces esto es lo que está quedando y se está reconstruyendo en este momento, dicho sea de paso, y esto es eh, una imagen reconstruida. Y por fin el espacio como una componente que resulta de las otras tres. Bien, abajo dice, siempre qué componente vamos a analizar. Vamos a comenzar con la función. Con la función del Partenón, que en realidad es la función para todos los templos mayores. En el video anterior hice una distinción entre lo que significaban distintos tipos de templos. Inantis, próstilo, anfipróstilo, períptero, díptero, pseudo, períptero y tolos, que era el circular. Nosotros tomamos este, que es el arquetípico dentro de la tipología religiosa, que casualmente de eso se trata la función. ¿Qué función tiene? Religiosa. Es un templo, que junto con los romanos van a ser templos hasta que el cristianismo entra en escena y entonces los templos cristianos, si se quiere, son iglesias. En general nosotros les llamamos iglesias, a diferencia de las culturas antiguas que le denominamos templos. Primera aclaración, muy rápida. Ese norte que puse ahí no está por casualidad. Está para recordarles que esto es una convención internacional que tiene que ver con nosotros los arquitectos que ponemos las cosas hacia el norte. Por lo que cuando aparezca un Partenón así en planta, está mal. Está mal, porque el Partenón está ubicado de otra forma. El Partenón se ubica con la puerta principal hacia el este, porque el sol nace por el este, se pone por el oeste, y esta situación no es menos importante. Todos los templos griegos apuntan al este. Es un chimento. No tiene demasiada importancia, pero no es un detalle menor, porque a lo largo de la historia, la iglesia misma, que toma muchos condimentos paganos, hace que sus catedrales principales estén orientadas a el este, siempre. Sobre todo en el románico y en el gótico. Córdoba, por ejemplo, que es de donde estoy dando esta clase, tiene su catedral máxima con la puerta al este, frente a la Plaza San Martín. Si hablamos de funciones, entonces, definitivamente tenemos que tener una planta, como dije antes, y aparece como primer característica funcional el altar, que lo tuve que dibujar, como ustedes verán aparte, acá está en rojito y dice altar, que acá está en un ejemplo, este es el templo de Delfos, de Apolo de Delfos. Fíjense la gente ahí, que en este caso es turismo, casualmente está en lo poco que queda del altar. El altar es exterior, el altar popular, el altar donde se hacen los ritos, donde a partir de las ofrendas el sacerdote eh, oficia ese rito, no es cura, obviamente, pero el altar es exterior. Tengan cuidado porque eso no está en ningún lado. Siempre se lo dibuja así solo, pero no es así. De hecho, la fachada principal del Partenón es tan importante con sus triglifos y metopas, que ya vamos a ver de qué se trata, casualmente porque eso es prácticamente un telón de fondo de lo que está ocurriendo por delante que tiene que ver con el altar. Bien. Otros elementos que tienen que ver con la función, estamos siempre dentro de la función, los accesos. Se accede por 4 lados y se ingresa
por dos lugares, que son el pronaos y el opistodomo. En el caso del pronaos, es la previa al naos o la nave principal, que es esto que ustedes tienen aquí adentro, y que sirve como un espacio de transición. No olviden ustedes que no vale analizar simplemente poniendo un término. Hay que poner funcionalmente cómo funciona. Funcionalmente, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la necesidad que en aquel momento estaba dando respuesta a alguna problemática? Entonces, el pronao es un espacio de transición donde se deja, perdón, donde se pasa hacia lo que es el naos, que debe ser lo que sigue. Acá está. Entonces, el naos o nave principal, es el lugar donde el sacerdote, luego de oficiar ese rito, ingresa solamente él y algunos pocos, y deja en este lugar, que es el altar de Palas Ateneas en este caso, la ofrenda. ¿Eh? Ahí está, en rojo, la escultura de Palas Ateneas, que no tiene una participación popular. No es que toda la gente entra acá. No, no, no. No. Eso es muy propio después del cristianismo. Aquí y más aún en Grecia, solamente ingresa entonces el sacerdote a dejar la ofrenda. Y acá aparece otro término que es opistodomos, que es como la parte de atrás del templo, que casualmente, hablando de ofrendas, hablando de todo aquello que hace a las cosas que la gente llevaba, sean ofrendas vivas, sean ofrendas de joyas o cualquier tipo de, de dádiva, no sé cómo denominarlo, sí, que se pueda dar a la diosa en este caso, pues queda en este opistodomos, que es una suerte como de recinto que alberga esas ofrendas. En el caso del Partenón hay otros templos menores que nosotros vimos en los otros videos que están comprometidos casualmente como templos menores o tesoros. ¿Eh? Ahí también se dejan las ofrendas. Y el perístasis o perástasis o galería que va alrededor, que es esta celestita que apareció ahí, que no es un detalle menor porque para acordarse perímetro, perástasis es prácticamente lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que la gente viene, hay un posteo de esto en Instagram, y no ingresa, si la gente viene por acá, no ingresa a los pistodomos, o mejor dicho, deja la ofrenda y da toda la vuelta, o viene por acá y en vez de ingresar, porque no puede, y está el sacerdote, da toda la vuelta y deja. O sea, ese perástasis o perístasis es una galería que vincula la parte de adelante con la parte de atrás. Por eso decimos que tiene 4 accesos, porque vos lo podés acceder por cualquier lado, además por una cuestión formal, prácticamente escultural, donde aparecen las columnas exentas, que ya vamos a ver. Eso sirve como de galería. Vamos con la forma. La forma, o sea, eso fue la componente funcional. La forma. La forma probablemente, forma o lenguaje le llamamos nosotros como componente, probablemente sea como lo más relevante dentro de lo que significa la historia de la arquitectura griega. De hecho, los templos y la arquitectura, cualquiera sea la tipología, son considerados muchas veces obras de arte. Y se las ha manifestado de esa manera. Particularmente creo que no, obviamente, si soy arquitecto y sé que el contexto influye en cada una de las construcciones en la antigüedad, pues no es que aparezca como una obra de arte, sino como para satisfacer una necesidad. Ahora bien, tiene un trabajo extraordinario, que también lo expliqué en el video anterior de la primera parte, que está comprometido con el orden. Entonces, cuando nosotros hablamos de los órdenes griegos, como expliqué, estamos hablando de una forma de hacer que está vinculada con un método y una racionalidad extraordinaria, en donde cada una de las cosas y las piezas y el lenguaje y las formas están puestas por algo. Por eso es tan importante la forma dentro de lo que significa
en general la arquitectura y en particular el Partenón. Esto es una maqueta que en algún año nos hizo algún alumno, mimándonos un poco y sorprendiéndonos también. Se alcanza a ver la planta, un trabajo de locos. El naos, el pronaos, el opistomos atrás, la galería con perástasis, se podría hablar de función en esto, pero un poco es recordar que la forma tiene que ver con esto, ¿no? Con la expresión y el lenguaje que tiene la arquitectura dentro de esas características. Si yo voy a hablar del lenguaje y de la expresión, probablemente la pieza que más me convenga sea una fachada. Entonces, la fachada de un edificio siempre me está expresando lo que el edificio quiere comunicar. En el caso de los griegos hay un sinnúmero de particularidades que hacen a ese concepto de orden, que lo vamos a simplificar para que no hagamos tanto lío. Pero sí que ustedes tienen que advertir, porque todos estos términos después aparecen en lo que es la arquitectura renacentista, marianista, barroca, neoclásica, etc. Por eso es tan importante esta materia, porque los primeros conceptos de lo clásico aparecen acá. Vamos de abajo para arriba, decimos que el templo no está apoyado sobre la nada, sino sobre una plataforma que se llama estilobato, que son 3 escalones generalmente, siempre hay una excepción. Siendo el estilobato el conjunto de los 3 escalones y el estilobato donde el templo se apoya. Tenemos entonces la columna como un elemento referente de una serie de proporciones que están muy bien estudiadas y explicadas en el insisto, videíto anterior, pero básicamente distinguimos capitel, fuste y columna. Perdón, capitel y fuste, que hacen a la columna. Me quedé pensando que tienen que recordar sí o sí de qué se trata cada uno de los órdenes, ¿no? O sea, un orden puede reconocerse a través de ese capitel, y yo digo, esto es dórico, puede ser jónico, corintio, en el caso de los griegos, pero no solamente eso, sino todo lo que significa las distancias entre cada uno de ellos, etcétera, etcétera. Luego, la parte de arriba, que es el entablamento, que es ese gran friso, suele denominarse, nos muestra las escenas que yo les decía recién a través de los triglifos y las metopas. Las metopas son estos cuadrados grandotes donde entraban los Beatles, que tienen casi 2 metros de altura por 2 metros, son unos cuadrados perfectos, y los triglifos, que son estas 3 puntas que simulan vigas que vienen de templos anteriores, porque acá hay mucho significado, mucho simbolismo, que por supuesto no tenemos tiempo de explicar, sino que vamos rápidamente. En el caso del Partenón, entonces, tenemos una cornisa, un friso, un arquitrabe. El arquitrabe se le denomina también dintel. Digo, ya me adelanto un poquito, 2 elementos sostienen uno tercero y tengo un sistema trilítico. Y acá tengo una pieza que descansa en una columna y otra pieza que descansa en otra. Entonces, todo eso, como les decía, le denominamos entablamento, y el triángulo este que está acá arriba es el frontis. O tímpano, que es lo mismo, ¿cierto? Es parte de un hecho estético. Todo esto, en el caso del Partenón, está todo esculpido con una serie de relieves, labrados, etcétera, etcétera. Las metopas, como dije también, y otras situaciones que tienen que ver con tondos que están pegados, que ya vamos a ver en una representación de lo que significan desde el punto de vista de la forma y del lenguaje, acá está, estos edificios, sobre todo este, que se compromete también con el color. Nosotros no estamos acostumbrados a verlos recreados desde el punto de vista de lo que es la colorimetría, ¿no? Sin embargo, los colores están presentes. Y esta sería una expresión de lo que pudo, o mejor dicho, de lo que fue el Partenón, porque es una recreación muy seria, en donde tenemos ahí las metopas, donde nos van cosas en el tímpano, eh, y en los frisos superiores tenemos toda esta manifestación de relieves,
más las acróteras se llaman esto, si se acuerdan bien y si no, no se hagan ningún problema, que le van dando una expresión que motiva a mostrar lo que significaron en este caso todas las secuencias en la vida de Palas Atenas. Hay una cosa muy importante que lo voy a mencionar como muy rápido, que es la característica de la entesis. La entesis o entasis, lo pueden encontrar así, es, a ver cómo lo explico, la capacidad que tenían los griegos a través del orden de deformar, de alguna manera, los espacios que habían entre columnas, o sea, intercolumnios, estos espacios que van de acá a acá, no son los mismos que van de acá a acá. La parte de abajo es curvada, si se quiere. O sea, es como que no está del todo perfecto si uno pudiese advertirlo desde ese punto de vista. ¿Por qué? Y ahí aparece la entesis. Porque la entesis es la capacidad que tuvieron de corregir la posible deformación óptica que tiene semejante edificio para que no se desproporcione. Entonces uno parado frente al Partenón, si estuviese perfectamente hecho, está perfectamente hecho, pero si no tuviese esos tips que van corrigiendo desde el punto de vista óptico, pues quedaría como desproporcionado, no lo podríamos leer, etcétera, etcétera. Un ejercicio de esto es imaginarse mirando para arriba los edificios de muchos pisos y ver cómo casualmente, sí, la perspectiva hace como que se van juntando. Entonces hay una deformación óptica, porque nosotros sabemos que los edificios van paralelos. Ese tipo de situación lo manejaban los griegos. Después tomado por Miguel Ángel, ya lo van a ver en el Renacimiento y de hecho en su escultura, sobre todo en el David, lo cual los pone en un lugar de privilegio y de una meticulosidad, que difícil el término, eh, que es única, ¿no? El griego es una persona muy preocupada porque sus edificios y toda su manifestación arquitectónica esté ligada al respeto de la naturaleza, a la comprensión de la misma, a no dejar nada metodológicamente de lado, etcétera, etcétera. De hecho, ahí hay una suerte de inscripción de un triángulo, de un rectángulo áureo, lo cual está indicando todo ese estudio que los griegos hacían al respecto de. Bueno, algunas imágenes un poquito más puntuales para que veamos. Ahí está una de las acróteras. Miren, los frisos de los tímpanos no son así nomás. Todo esto tiene una serie de estudios que tienen que ver cada uno con una cosita, los dentículos, que son estos que está acá. Eso es expresión pura, eso es lenguaje puro. Y el color, ¿no? No olvidemos que esto estaba pintado. Fíjense un friso, si ese friso es continuo, porque ustedes me dirán, bueno, Juan, ese friso acá no está. No son metopas y tríglifos, no, porque no es un edificio dórico. Es jónico en este caso, y no pertenece al Partenón. Porque como sabemos, bueno, hay un montón de estos edificios de estas características, pero hemos tenido que elegir uno solo. Seguimos con la forma y seguimos con la tecnología. Voy a hacer un enganche. Fíjense esta imagen, donde está claro cómo se construye y qué quiere expresar en este caso el Partenón. Está construido por columnas donde apoyan estas piedras que tienen este corte, que van haciendo de esto un sistema, ya me adelante, como les dije recién, trilítico o aporticado. Es exactamente lo mismo. El pórtico son dos elementos con una pieza arriba, lito es piedra, entonces por eso se llama trilítico. ¿Qué le pasa a los griegos? No conocen un sistema abovedado. No conocen, y en realidad sí lo conocían, pero no les interesaba tenerlo porque la arquitectura griega, el espacio más importante es exterior que interior. En cambio los romanos ya van a ver que no. Entonces, ¿qué pasa? Y acabo de dar un clic para que esto se vaya transformando en una expresión del lenguaje. Esto sería una excelente recreación de lo que significó el Partenón. Excelente.
Podemos hacer la lectura del estilobato, de las columnas, del desarrollo del fuste, del capitel, que tiene ese ábaco arriba, el capitel, casualmente para que la piedra dintel pueda apoyar bien, los trilifos y las metopas y todo lo que ya hablamos del lenguaje y que no voy a repetir. Pero lo cierto aquí es que hay una concordancia cuando uno lo ve entre lo que es la tecnología y lo que es el lenguaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que no esconde un edificio griego cómo está resuelto tecnológicamente. Va la columna, acá tenés la viga, eso se ve. No como en el caso, siempre digo así, relaciono con los romanos porque después aparecen los revestimientos y ahí, bueno, la cosa es distinta. Voy a hablar de tecnología y me dirán, Juan, estás poniendo la misma fachada que pusiste para el lenguaje. Y sí, porque como les dije, les acabo de decir recién, se advierte la tecnología en el lenguaje. Acá está la columna, acá está el capitel, acá está el ábaco que sostiene esta piedra, que viene para acá, y entonces el sistema es trilítico o adintelado o aporticado, porque esto funciona como dintel, y entonces la construcción es simple. Entonces la construcción no esconde nada. Entonces ahí el lenguaje es cuando adquiere eh, esta característica que está acá también, digamos, expresada. Fíjense, en una reconstrucción y en una eh, foto actual de lo que es el Partenón, y prácticamente lo mismo. Digo, lo mismo desde el punto de vista de lo que nos está comunicando como lenguaje. Acá, reconstruido no tapa nada. Puede que acá le esté faltando, por supuesto, muchas piezas, pero desde el punto de vista constructivo es muy simple. Muros de piedra, acá está el estilobato, columnas exentas que dan a esa función del perástasis que yo les decía, que es por donde pasa la gente, techos de madera con tejas, livianos, estos son en realidad, no son cabreadas, son tijeras o cerchas, como muchos deben haber estudiado por ahí. Bueno, un poco estoy hablando y lo tengo acá abajo. Esto sirve para decirles que cuando estén en un examen final, como me ha tocado tomar durante tantos años, aprovechen las piezas gráficas que tienen para poder explicar. Para eso se les pide lo gráfico conceptual. ¿Eh? Entonces yo acá debería haber contado todo esto en esto, donde se ve el techo de madera, las tejas, la piedra, no sé qué, patatín, patatán, los relieves, etcétera, etcétera. Y este es un detalle de la columna que tiene esa característica de que son tambores cilíndricos que se van encastrando unos a otros con un sistema macho-hembra y unos anclajes metálicos. A ver, cada una de las cosas que yo estoy diciendo, estoy dejando de lado un montón de cosas. Aun cuando quiero ser lo más claro posible, ustedes tienen que abrevar en lo que son eh, los libros, los apuntes, que nosotros ya se los damos bastante masticaditos, para terminar de comprender todo lo que uno intenta decirles con rápidamente en un video comprometido con esto que les decía son las componentes del arquitecto. Esta última intenta mostrar un espacio. ¿Qué pasa? El espacio griego en realidad, interior, no es tan importante como el exterior. De hecho, el Partenón es un edificio para ser visto de afuera, donde comunica con el lenguaje muchas cosas que ya vimos. En cambio, el interior, aun cuando en estas recreaciones aparezcan tan extraordinarias, están hechos para un uso muy relativo, tan relativo que lo único que hay en el interior es la escultura, en este caso de Palas Atenea, como le dije, la proporción que tiene. Esto es un edificio construido, una réplica construida en Estados Unidos. El altar, la diosa, y entra el sacerdote, o sea, no tiene una vida que le confiera al espacio lo que verdaderamente tiene que ver con la relación del hombre con el espacio. Entonces el espacio griego es estático, uno entra, mira, tiene un montón de posibilidades para advertir, pero no se tiene que mover, no tiene ningún tipo de ornamentación especial,
no hay nada que distraiga en el interior esa prácticamente austeridad que tiene, porque como les dije, el espacio es más importante afuera que adentro. Terminamos entonces con esta foto, que más allá de estar acá muy bien acompañados, con Mane, que la tienen este año, y con Miki, que siempre extrañamos y que la tuvimos en el primer semestre, quise decir segundo semestre, con Mane y primero con Miki, en la parte que corresponde al ingreso del Parten. Hay un posteo en Instagram que les cuenta cómo todo el mundo se saca mal la foto. Llegan a través de los propileos, ven el Partenón, ¡oh, qué lindo Partenón! Y hay un montón de gente, generalmente japoneses, que se están sacando fotos ahí, seguramente sin saber que se están sacando la foto de, de la parte de atrás del Partenón. ¿Por qué? Porque esta foto, que es el ingreso del Pronaos y todo lo que yo les dije, está mirando al este, por lo tanto, está dando la espalda al ingreso. ¿Para qué sirve esto? Para nada. Para llegar ahí, cuando ustedes lleguen, y se fijen, qué curioso cómo la gente se saca una foto en la parte de atrás de un edificio. Bueno, esto ha sido casi todo. Hay mucho más por descubrir. Espero que sirva, sobre todo para el trabajo práctico. Recuerden que ese trabajo tiene que estar siempre de lo general a lo particular, bien clarito. Voy desde el contexto, la ubicación espacial temporal, la ciudad, los espacios urbanos significativos, la arquitectura y la arquitectura en cada uno de sus componentes. Les dejo un saludo cordial. Yo he estado escuchando los Beatles, Revolver, que cumplió años ayer. Les tengo entonces abrazos